Y fíjate cómo se viene hablando, ¿no? Me lo decían. Pedro Sánchez es muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente, muy audaz y hace lo que tiene que hacer para ganar las próximas elecciones. Y como parte de esas cosas que tiene que hacer es la ley de nietos. Esto me lo explicaban en un restaurante de 5 tenedores en Madrid. Y yo escuchaba atónito porque lo que me trataban de explicar es que Pedro Sánchez es imbatible. Yo no sé si las personas que me lo comentaban, que son personas de mucho relieve y cuyo nombre desde luego no voy a dar por razones de discreción, pero lo que yo sí creo que esto refleja es un cierto sector en el establishment que quiere terminar con Pedro Sánchez y abrir un nuevo ciclo político en España por cierto temor de que la liebre Pedro Sánchez termine escapándosele. Espectáculo efectivamente es lo que han hecho el juez Peinado, el juez Valle y el juez Viejo finalmente, porque el juez Peinado podía haber hecho esa resolución el miércoles pasado, recopiló todas las informaciones sobre el caso, se fue de vacaciones. El juez Valle libraba ese día. Digo el juez Valle porque el juez Valle se turna con el juez Peinado, por lo tanto es una modalidad normal en la Audiencia de Madrid. Y entonces le cae el tema al juez Viejo. El problema consiste en que entre los tres, o entre Peinado y Viejo, pues han hecho una resolución que, en mi opinión, como dije ayer y como sigo diciendo, es absolutamente antijurídica, porque lo que hacen es, en lugar de desarrollar el riesgo de fuga que hay por parte de Begoña Gómez y de sus escoltas, que es lo que ya planteaba el juez Peinado en su auto, sospechaba de los escoltas que podían ayudarla a huir de España o a huir a otro país, y en lugar de hacer eso, nos vienen a decir que la justicia en el Reino Unido sigue habiendo cooperación judicial entre España y el Reino Unido, pese a que el Reino Unido está fuera de la Unión Europea. Y nos dicen que en cambio Turquía no, porque Turquía no tiene acuerdo de cooperación judicial con la Unión Europea. Esto es irrelevante. Lo más importante aquí es el riesgo de fuga. Y entonces en este punto el juez Peinado sostuvo que los escoltas podían ayudarla a Begoña a huir. El juez Viejo se solidariza con el juez Peinado, pero no pone nuevas escoltas. ¿Qué pasa? Que en el Reino Unido uno no se puede fugar. Teóricamente, si se trata de una fuga, ¿por qué no se puede fugar? Si va con las escoltas actuales, de las cuales Peinado sospecha, ¿por qué el juez Viejo, de una manera cautelar, cambia las escoltas o pone nuevas escoltas para que escolten a los que escoltan a Begoña Gómez? Todo esto los que nos están escuchando pueden pensar que es un galimatías, pero todo esto es un absurdo, es el espectáculo de Peinado, Valle y Viejo, y es una cosa absolutamente inadmisible. Lo más inadmisible también es que la sección 23 de la Audiencia de Madrid, ya que estabais hablando de la Audiencia de Madrid, pues se ha lavado las manos. La Audiencia de Madrid tenía 2 recursos de queja, de parte de Cristina Álvarez y de Begoña Gómez, en el sentido directos, que no tenían que pasar por el juez Peinado, contra la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días. Eso se presentó ya hace 15, 20 días. La Audiencia de Madrid, sección 23, los magistrados Rosario Esteban, Jesús Gómez Angulo, José Sierra Fernández y Ramón de Vergés, se han lavado literalmente las manos. No existe ninguna urgencia. Y esto nos lleva al planteamiento que has hecho, con el que has abierto y que me parece importantísimo, y que es los magistrados de la sección 4ª, en lugar de resolver el recurso de la esposa del presidente, de Begoña Gómez, contra Vito Quiles, se van de vacaciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso se archivó en un juzgado de Majadahonda, me refiero a la presunta agresión de Vito Quiles contra Begoña Gómez. Eso se archivó en un juzgado de Majadahonda sin que se tomara declaración a Begoña Gómez, sin que se tomara declaración a Vito Quiles, sin que se tomara declaración a los testigos. Lo hicieron solamente con el vídeo. Es un escándalo. Quiero decir, la judicatura está insurreccionada, es golpista. Todo lo que tenga que ver con Begoña Gómez directamente se le hace a un lado y se la trata
como una presunta prófuga, como es el caso de la prohibición para viajar a Turquía. Trigueros, ¿tú consideras que hay una judicatura insurreccionada, golpista, Pepe? No, ya he dicho varias veces que no, ya te he dicho varias veces con independencia de que yo no estoy de acuerdo en que no le hayan permitido ir a Turquía, vamos, a Ankara, pero yo insisto que no existe una organización de como dice Ernesto, yo creo que no, yo considero que no. Pero con independencia de que creo que debería haber estado la esposa, vamos, la mujer del presidente en Turquía. Ernesto, Pepe Trigueros dice que no hay esto que tú Yo dices. creo. Bueno, esa es una opinión suya. Yo soy un cronista Claro. judicial de hace 30 años, conozco las caras de los jueces, hablo con los jueces y es mi opinión. Cualquiera es libre para decir lo que piense. Quiero dar un último ejemplo. Sí. Al juez viejo, al juez Peinado, le faltó una creatividad todavía, que podía haber convertido todo esto en todavía más absurdo. ¿Cuál es la creatividad? Que simplemente autorizaran a viajar a Begoña Gómez a Turquía porque hay una invitación oficial. Un juez no tiene por qué decir si esa invitación le gusta o no le gusta. ¿Quiénes son los jueces para decir si la invitación es oficial, no oficial, si va a tener una participación activa en la OTAN o no? Eso es que no es materia, no pueden opinar. Entonces, la creatividad que falta es que podía haber autorizado a Begoña Gómez a viajar a Turquía con un brazalete electrónico para que les controlaran allí. Esa sería ya la humillación mayor, pero técnicamente era posible. Ya. Como se está planteando que pueden hacer con Le Pen, ¿no, Ernesto? Se está planteando Como van a así. hacer con Marine Le Pen, exactamente. Oye, puede llegar a ser candidata a la presidencia de la República y si tiene que ir con brazalete, Marine Le Pen, te lo aseguro yo, no va a vacilar un momento porque piensa que va a ganar esas elecciones. Si Begoña Gómez le hubieran ofrecido ir con un brazalete electrónico, que hubiera sido normal para evitar que se fugara en Ankara, para que desapareciera y, digamos, se evaporara, hubiera ido con el brazalete electrónico. ¿Por qué no? ¿Lo estás diciendo en serio o con cierta ironía, Ernesto? No lo sé, yo pregunto. No, Jesús, lo que quiero decirte con todo esto es que hemos llegado ya al absurdo en la justicia, al espectáculo de la justicia, que vale la pena rizar el rizo. El juez Peinado dice que los escoltas son sospechosos de ayudar a huir a Begoña Gómez. Y entonces, ¿por qué el juez viejo les deja ir a Londres? ¿Qué pasa? Que en Londres uno no se puede fugar. El hecho de que haya cooperación judicial no quiere decir que uno no se pueda fugar. ¿Cuánta gente se ha fugado de Londres? Entras en Londres y te fumas, ¿cómo no? Sobre todo ayudado por los policías españoles estos, que son terribles, según el juez Peinado, claro. Anotamos la ironía, Ernesto. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Por cierto, ¿has visto, Ernesto? El juez García Castellón ahora escribe columnas y yo le veo, está inquieto por lo de la ley de nietos. La ley de nietos y la fabricación de la sospecha, titula. No hace falta un pucherazo concebido en un despacho. Basta con una regla opaca para alterar la confianza en el equilibrio de una elección. El juez García Castellón, que está inquieto también por esto de la ley de nietos, en un día, por cierto, hay que decirlo, yo leí este artículo de García Castellón, que ahora escribe columnas, pero esto de sembrar sospechas sobre las elecciones, hoy mismo ha vuelto a decir Vox que se prepara un pucherazo por parte de Sánchez y Ayuso que están adulterando los censos, pero García Castellón ahora escribe columnas y también está inquieto por la ley de nietos, Ernesto. La ley de nietos y la fabricación de la sospecha, ha titulado un artículo. ¿Qué te parece? La ley de nietos ya se sotoboche, que se viene hablando un mes y medio. Yo he tenido conversaciones antes de salir de vacaciones en el mes de mayo. Y la ley de nietos es un comentario sotoboche que en la derecha y en ciertos cenáculos de la derecha se viene hablando. Clamorosa entre un sector del poder judicial, del poder mediático y del poder político y también del poder económico, que está dispuesto a hacer lo que sea para tumbar a este gobierno. Y que decisiones como la que ayer tomó el juez Viejo y anteriormente ha tomado durante toda la instrucción el juez Peinado, permiten que la izquierda política sostenga que hay una persecución judicial. Porque son decisiones que no
que genera mucha duda en la ciudadanía. Y yo creo que una democracia sana no puede tener un poder judicial bajo sospecha. Y hay determinados jueces en nuestro país que están bajo sospecha. Y no porque nos lo hayamos inventado ni los analistas, ni la izquierda política, ni el lucero del alba, sino porque han tomado decisiones controvertidas. No nos olvidemos que en este país se ha condenado a un exfiscal general del Estado sin pruebas y acuñando un nuevo sujeto penal que se llama el entorno, que no existía en la jurisprudencia española. Por lo tanto, negar que hay una coordinación y una sincronía de tiempos y de acciones entre determinados jueces, yo no hablo de todos los jueces ni del Poder Judicial al completo, pero entre determinados jueces y los tiempos políticos del Partido Popular y de Vox y de los medios de comunicación, vamos a ver, si ha habido decisiones que han afectado a Begoña Gómez, que han sido filtradas a los medios de comunicación antes de que llegaran a su defensa. O sea, negar esto es negar la realidad. Pepe Trigueros, y aquí se planteaba en el debate si hay doble vara de medir, si hay doble velocidad. ¿Cómo lo ves, Palomera? ¿Cómo lo ves, Trigueros? Hay una doble vara de medir, hay dos velocidades en la justicia, hay una empresa que se llama Quirón, que adentrarse en las cuentas de Quirón y en su relación con la Comunidad de Madrid es un oficio de alto riesgo en este país. Y hablar también del señor Alberto González Amador es un ejercicio de alto riesgo. ¿Por qué? Porque han decidido utilizar también la justicia para callar la boca a todos aquellos que opinen sobre el asunto, lo cual en este país no había ocurrido nunca. Pero dicho esto, y como antes se preguntaba, Pepe, que qué estaría diciendo el presidente del Gobierno si lo que está pasando en la izquierda pasara en la derecha, yo le pregunto a Pepe qué estaría diciendo hoy el Partido Popular si la esposa del presidente del Gobierno hubiera ingresado en 2 años 4.400.000 euros de Quirón, que es la principal contratista de sanidad privada de la Comunidad de Madrid, y hubiera quintuplicado sus ingresos desde que empezó la relación con Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué estaría diciendo hoy la derecha? Bueno, ¿O qué estarían haciendo algunos jueces? Yo lo que diría la derecha, igual que lo que debería decir la izquierda, es efectivamente esos incrementos, digamos, empresariales, efectivamente están debidamente justificados o si verdaderamente los contratos que se están haciendo, que estuvieron establecidos, hay algún irregularamiento de la facturación que se achaca, digamos, a la relación del novio de la presidenta a la presidenta. Pasar de facturar 300.000 euros vale, a pasar... Luego insistes un poco más, Palomera, sí. No, que digo que ingresar 300.000 euros y al ejercicio siguiente o a los 2 ejercicios siguientes ingresar 4,5 millones y además no pagar a Hacienda lo que corresponde, yo creo que cuando menos merece una investigación a fondo y una agilidad en los tiempos judiciales que se aplica a otros procedimientos. Sí, pero luego también podéis estar vosotros para analizar por qué puede ocurrir esto y de vuestra opinión. Bueno, ya, pero en este caso no necesariamente tiene que ser así. Porque, bueno, ya, pero que hay gente que puede decir que un caso va más rápido que otros. Claro, pero ¿verdad? Eso está en el debate. Chema Garrido, ¿tú cómo lo ves? Habría que preguntarse también si hay doble vara de medir, ¿no? Yo creo que la gente que nos ve, que si hay doble vara de medir, ¿no? Porque aquí se dice, pobrecillo, que es que está saturado. Bueno, tardó 6 meses y la UCO también tardó 6 meses. Y yo creo que la gente no es tonta. Es decir, vemos cómo va la velocidad de algunos casos, en que se hacen informes, por ejemplo, de Begoña Gómez en 2 días, y luego vemos como 1 año después no hay un informe sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Oye, a lo mejor todos son casualidades, a lo mejor es que están saturados, que no es a lo mejor... peso, porque para poder llegar a esa, para poder llegar a esa conclusión tendría que ser el mismo juez, en las mismas circunstancias. Sí, este juez cogió y lo retrasó 6 meses. Y es el mismo juez que no deja viajar a Begoña Gómez. Fugar, que en esto, aparte de los jueces, ¿quién lo dice abiertamente? Jiménez Los Santos, coincidiendo con lo que dicen algunos jueces, vean. Estaba bien lo que hizo Peinado, hombre, claro, sin duda. ¿Tiene capacidad de huir? Sin la menor duda. ¿Se ha escapado alguna vez? Sí. ¿Ha negado alguna vez el pasaporte? Sí. ¿Ha huido muchas veces a oscuras? Entonces hay peligro de fuga. Hombre, por supuesto. Por supuesto que... Hay peligro de fuga, de que se fugue la esposa del presidente yendo rodeada de policías. Y así está el patio con este juez viejo. ¿Cómo lo ves, Esther Palomera? Pues lo veo un disparate, sinceramente. Creo que Ankara debe ser en este momento el lugar del planeta donde más seguridad haya por metro cuadrado. Quiero decir, que las posibilidades de que la esposa del presidente del gobierno se fugue o intente huir de la policía o de las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el mundo
es remotísima. Yo creo que esto es la guinda a un proceso que ha sido, a una instrucción que ha sido un auténtico disparate desde mi punto de vista. Y luego, sinceramente improcedente que Peinado se haya ido de vacaciones dejando la patata caliente a un sustituto de sustituto y que se haya marchado a descansar sin culminar su trabajo. Sinceramente creo que la esposa del presidente del gobierno está sometida a una violencia judicial como no ha habido precedentes en este país. No solamente porque haya tenido que entregar el pasaporte, presentarse cada 15 días en el juzgado, se la prohíba viajar, sino porque esta es una causa que empezó investigando el rescate de Europa, luego las concesiones a la empresa de Barrabés, luego la cátedra de la Universidad Complutense. En fin, que la ciudadanía no sabe qué es lo que se está investigando de la esposa del presidente del gobierno, pero sí sabe que se la prohíbe viajar fuera de España. A Ankara, pero no al Reino Unido, porque se sostiene que en Turquía no hay una correspondencia penal y en el Reino Unido sí, cuando ninguno de los dos países pertenece a la Unión Europea. Un auténtico disparate. ¿Y quién es esos machos? El pequeño Nicolás. Yo, titular del que ha dado el diario El País, que es bastante elocuente. La justicia suspende la entrada del pequeño Nicolás en la cárcel, de estar condenado a más de 12 años de cárcel a una multa de 1.800 euros. Y espera que todavía le va a salir a devolver. Qué buena defensa habrá tenido, y el tiempo que ha pasado, que esa es otra. El hijo de 12 años de cárcel a pagar una multa de 1.800 euros. Le voy a contratar yo. La justicia, como diría el emérito, es igual para todos. La justicia es igual para todos. El pequeño Nicolás, creando cantera. Ahí. Como su nombre, su condena ha sido pequeña. El pequeño Nicolás, el mediano, el grande. Evitar el ingreso en prisión por un módico precio, 6 euros al día durante 10 meses. Lo que me tenía que haber dado era 2 collejas. Claro, es que... Un total de 1.800 euros por urdir una trama para conseguir información policial confidencial. A por la semana, hace solecito, estamos bien. La Audiencia de Madrid ha resuelto así la cuarta y última condena que pesaba sobre el pequeño Nicolás. La justicia suspende la entrada en prisión del pequeño Nicolás, de estar condenado a más de 12 años a no ingresar en la cárcel. Se libra de 12 años y medio de prisión. Lo que pasa es que son muchísimos años. Que había acumulado junto a otras 3 condenas por falsificar el DNI para que un amigo se presentase a la selectividad por él. ¿Pero quién se presenta al examen? Pues yo. Hacerse pasar por emisario de Felipe VI y Soraya Sáez de Santa María. Los demás pues decían, pues si se lo cree tanto será verdad. Y fingir que era un enviado del CNI durante el gobierno de Rajoy. Ahí lo ven. Escándalo, juzguen ustedes, de 12 años de prisión a multa de 1.800 euros y vivito y coleando, a la calle. Como diría Froilán, vivito y coleando. ¿Cómo lo ves, Palomera? A ver, ¿cómo lo ves, Triguero? Se ha hecho ya casi el viejo Nicolás, porque han pasado unos cuantos años desde que esto sucedió. Por lo tanto, tampoco es que se hayan agilizado mucho los tiempos. A mí este asunto me pareció de lo más esperpéntico que vivimos en la época del gobierno del Partido Popular. Pero si alguien tiene alguna duda de por qué los ciudadanos desconfían de la justicia, que lean esta decisión. O sea, es absolutamente escandaloso que un personaje que cometió los delitos que cometió para hacerse pasar por personalidades que no correspondían a su identidad, para obtener información reservada, que se colaba en todos los sitios, que entraba en la Moncloa como Pedro por su casa, resulta que vaya a saldar sus deudas con la justicia con 6 euros diarios de multa y no vaya a ingresar ni un solo día en prisión. Si el hecho de que el hijo de Marchena sea su abogado ha tenido algo que ver, pero bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? La mujer del César no solo hay que ser casta, sino parecerlo. Pues ya me explico. O sea, a ver, 2 datos con los que me he quedado. Dices que, que te embalas. Dices que el abogado es el hijo de Marchena, del juez Marchena. El todopoderoso Marchena. El abogado, o sea, el pequeño Nicolás ha pasado por 5 o 6 abogados. Y el último que tiene es el hijo de Marchena. Del señor magistrado de la sala segunda, que es el que antes del Tribunal Supremo, que decía, ¿perdón? Sala segunda del Tribunal Supremo. Sí, de la sala segunda del Tribunal Supremo, era el del famosito WhatsApp de Cosidó, el de si ponemos a Marchena de presidente vamos a controlar la sala segunda por detrás. Sí, pues este señor tiene un hijo que es abogado y es el abogado del pequeño Nicolás. Contraste porque este juez, en el caso de la pareja de Ayuso, se ha dado mucho tiempo. En el caso de Begoña Gómez dice que no viaje a la cumbre de la OTAN. Y Peinado dice no, descanso, con lo cual no es Peinado, ni siquiera el sustituto, que también dice de descanso.
al final es otro juez. Este juez viejo, Ana Ibarzabal. Sí, Antonio Viejo, el juez que ha dejado sin cumbre de la OTAN a Begoña Gómez, es el mismo juez que está investigando al novio de Ayuso por la primera pieza del presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros. Asumió esa investigación hace un año cuando la jueza encargada se jubiló de forma voluntaria. Una investigación marcada además por la lentitud. De hecho, el propio Viejo, lo estabais comentando, ralentizó durante 6 meses el requerimiento de la UCO para acceder a las cuentas bancarias de González Amador porque se demoró en contestar a los agentes y rechazó la autorización para acceder a la información societaria del novio de la presidenta madrileña. Antón, la decisión judicial de que no viaje la esposa del presidente del gobierno a Turquía, previamente se le retira el pasaporte alegando que puede haber riesgo de que se escape, de que se fugue de nuestro país. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Aquí hay, como Chema Garrido que decía, no hay realmente una campaña para que caiga el gobierno. ¿Tú lo ves ahí? ¿Lo ves como una especie de golpe judicial, como diría Kaiser, o crees que no va por ahí? Bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, el debate en torno a la decisión adoptada por el juez Viejo, y yo creo que ahí la crítica jurídica es suficientemente contundente. No hace falta recurrir a argumentos políticos, ¿no? Hay dos razones fundamentales para criticar esta decisión. La primera es que no justifica el riesgo de fuga. El riesgo de fuga no es una apreciación que el juez puede hacer sin ningún tipo de razonamiento. Hay abundantísima jurisprudencia del tribunal dictando cuáles son los elementos objetivos que han de ser considerados para poder decir que alguien está o no está objetivamente en riesgo de fuga. Hay una serie de acciones, de comportamientos, de actitudes que tienen que estar acreditadas para poder decir que hay riesgo de fuga. No es el caso de Begoña Gómez, que ha mantenido en todo momento una actitud de colaboración absoluta con la justicia y ha ido siempre a donde le han dicho que ha tenido que ir y ha ejercido siempre sus derechos dentro de la legalidad. Y la segunda cuestión es que este tipo de medidas rara vez se adoptan contra el criterio de la Fiscalía. Es que aquí es lo realmente sorprendente, es que la Fiscalía, que es la que representa el interés público, no ha pedido, o mejor dicho, en este caso primero le pidió a Peinado que no las aplicara, Peinado ignoró a la Fiscalía y ahora le pidió al juez Viejo que le devolviera el pasaporte a Begoña Gómez para que pudiera viajar a ambos dos países, que jurídicamente están en la misma situación, que ese es otro de los fallos de la sentencia, que establece que Turquía y el Reino Unido están en situaciones jurídicas diferentes con respecto a España, lo cual, como acaba de subrayar el ministro de Justicia, no es cierto. Tienen exactamente la misma situación jurídica. Y la segunda cuestión que tú planteas, que si se utiliza o no la justicia y para ir contra el gobierno, es que esto no es una opinión, es que lo hemos visto. Es que hay un juicio ahora que se llama Kitchen, en el que vemos cómo el Partido Popular desde el gobierno utilizó sistemáticamente a la policía, a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Fiscalía, al Poder Judicial para perseguir a sus adversarios políticos. Si lo hacían en el gobierno, ¿por qué nos hace llegar a la conclusión de que no lo hacen desde la oposición? Es que tenemos WhatsApps de portavoces del PP, Ignacio Cosidó concretamente, que después, por cierto, tuvo puestos de responsabilidad en el Ministerio del Interior, hablándonos de que iban a controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, para quien no lo sepa, es la sala de lo penal. ¿Qué crees, Jesús, que quería decir Cosidó cuando hablaba de controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Supremo? ¿Qué crees? ¿Que era para dictar las vacaciones de los magistrados? ¿Para decidir qué magistrado se va de vacaciones? Igual no. ¿O para orientar el comportamiento de esos magistrados? Entre tanto, ojo, porque el Poder Judicial a la espera y con Peinado, que se ha ido de días de descanso, hay varias denuncias pendientes de lo que pueda ocurrir. María Molero, ¿de qué hablamos? Sí, la instrucción del juez Peinado acumula una ristra de quejas por su particular proceder y el Poder Judicial pues ha archivado ya 4 denuncias, pero tiene pendientes otras 3 que pueden demorarse hasta después de que el juez Peinado se jubile. El Poder Judicial espera que la justicia aclare el futuro del caso Begoña Gómez para ventilar esas quejas contra el juez Peinado, porque suele evitar pronunciarse sobre la actuación de un juez mientras su procedimiento judicial todavía sigue abierto. Así que hablamos de 4 quejas que han sido archivadas, pero ojo, todavía hay 3 pendientes que podrían demorarse hasta después de la jubilación del magistrado. Pepe, yo no voy a discutir la trayectoria Pero vamos a ver, un momento, Esther Palomera pide la palabra. ¿Por qué, Esther? No discutir la trayectoria de ningún juez, pero creo que en esta semana se han publicado 3 encuestas, no una, sino 3 de distintas empresas, y todas coinciden en que el crédito de la justicia en este momento en España está por los suelos.
Sí. Es decir, hay una inmensa mayoría de españoles que consideran que las decisiones judiciales son más políticas que ajustadas a derecho. Y eso tiene que ver con la posición o con las instrucciones que están llevando a cabo determinados jueces en este momento. Por lo tanto, algo estarán haciendo mal. Y esto no quiere decir que cuestionemos o enmendemos la labor de los más de 5.000 jueces que hay en este país. Por supuesto que no. Pero hay media docena o una docena que están en los tribunales que están juzgando las causas más políticas en este momento, o la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que están bajo sospecha de la ciudadanía, no de esta mesa, no de los partidos políticos, sino de la ciudadanía. Permitidme un momento, voy enseguida con vosotros y quiero que me contéis si hay realmente riesgo de fuga de Begoña Gómez si hubiera viajado a Turquía. Público y a las eventuales sanciones, incluidas las penales si fuera pertinente. Porque el mundo entero, ahí en la cumbre, hablarán de que la esposa del presidente está imputada, está ahora mismo en la cumbre de la OTAN pendiente de esto, según dice Elías Bendodo, Partido Popular. Es una gran preocupación. Que ahora, en la cumbre de la OTAN, todo el mundo va a saber que la presidenta, mejor la mujer del presidente del gobierno, no ha podido asistir por el hecho que tiene retirado el pasaporte. Todo eso deteriora la marca España. Vergüenza. Que ayer Feijóo que decía que no debía ir en ningún caso, fuera como fuera. ¿O es que ayer no hizo Feijóo esas declaraciones? O sea, ayer dice el señor Feijóo, Begoña Gómez no tiene que ir a la cumbre de Ankara, pase lo que pase y sea como sea. Y entonces hoy dice Bendodo que qué pena. O sea, no, qué pena no ha dicho, no. Bueno, que qué mal. Que qué mala imagen. El prestigio del país.